Bienvenidos al Banquete de Platón, su programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. Y esta noche tenemos mucho que pensar, porque nuestro invitado es un invitado que tiene una de tantas virtudes, pero una de ellas que vamos a adentrarnos hoy, ya con el título del programa te darás cuenta, tú que nos miras desde tus pantallas, La pandilla de la musa. Y pues ya el título nos da que pensar, pero el contenido de esta novela nos va a hacer todavía pensar, recordar, ir a la tradición, volver a nuestros tiempos y descubrir qué es lo que nuestro querido amigo Vicente Gómez Montero nos ha querido decir en esta novela que suena realmente exquisita, es muy fresca para nosotros porque es muy reciente, pero que realmente es una recopilación de muchas tradiciones. Vicente, gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy a tus órdenes. Cuéntanos, ¿de dónde nace la pandilla de la musa? Bueno, es una gran preocupación. La mía es una gran preocupación siempre por la ópera, ¿no? De entrada, por el teatro musical. Me parece que es el teatro donde mejor demuestra el actor, que es actor. Canta, baila, actúa. Pero la ópera era más acartonada. Antes de llegar al teatro musical en nuestros días, la ópera era más acartonada. Los cantantes eran solo cantantes, ¿no? Tenían buena voz, debían tener buena voz. Si tenían buena voz, con eso ya estaba solucionado todo. Entonces, empecé haciendo como una reflexión. Los ángeles son los espíritus más demagógicos, ¿no? Sí, tratan de convencernos de siempre del bien, ¿no? Así es. Bueno, en este último milenio nos han querido convencer de que los ángeles también quieren convencer de las cosas malas, pero pues esa es otra cosa, ¿no? Sí, claro, la angelología que se puso de moda. Así es. Entonces, basado en ese primer momento, me puse a pensar en la historia de un ángel que baja a la tierra según misiones encomendadas y baja a proteger o a ayudar a los músicos. Y curiosamente fracasa en todo, ¿no? Porque él, por muy ángel que sea, pues no es un agente del destino, ¿no? Es un agente del buen consejo, del acomodar un mensajero. Un mensajero, efectivamente. Los designios del destino de Dios son otra cosa, son inescrutables y más profundos y de otra manera, ¿no? Que es todo el tema de la conciencia de lo que es el misterio de Dios y el misterio del mundo y el misterio de la conciencia de cada ser humano. Así es, y en ese tenor me puse a escribir La pandilla de la musa, que ese fue el germen, así ese primer capítulo, que por ahí está la frase, ¿no? Los ángeles son los espíritus más demagógicos. Así es. Sí, por ahí va. Y por ahí se empezó. Como una especie de, al estilo de la tragedia griega original, un deus ex machina que viene y entra en la historia humana. Claro. Y viene a traerle, ¿qué mensaje vemos? Porque vemos que tiene como diferentes etapas históricas, no solo de la música, sino también de la historia humana, donde entra hasta el mismísimo Jesucristo. Sí, bueno, es que ahí viene el punto. Cuando yo escribí esto, reuní unas 80 páginas, ¿no? Y dije, bueno, aquí está ya resuelto el asunto. No podía estar resuelto porque faltaban etapas de la historia de la ópera, del arte en general, ¿no? Porque también por ahí pongo algo de poesía, de Sor Juana, por ejemplo. Sor Juana, ¿no? sí, cómo no. Entonces sí, efectivamente me puse a buscar en qué más podía incidir este ángel, ¿no? Y una de las historias que a mí más me ha llamado la atención siempre es la de esta mujer, la esposa de Pilato, ¿no? Ajá, que ella le dice, no lo crucifiques, este es un hombre que no merece crucificarse. Sin embargo, Pilatos, por la cuestión política, accede, se lava las manos y ya está. Entonces, siempre ha sido para mí un misterio, ¿no? ¿Qué habría pasado si Pilatos le hace caso a su esposa, ¿no?
Herodías. Bueno, todos los señores no le hacemos caso a nuestras esposas. En algunos casos en algunos muy sensato. remotos casos, sí, pero en este sentido, ¿qué habría pasado, no? Si la esposa de Pilatos le hace caso. La pregunta que tú pones en la novela, que es muy interesante, porque además la novela, estimados amigos, tiene muchos resquicios filosóficos y por ahí aparecen algunos filósofos, aparece Nietzsche, aparece Sartre, aparecen los existencialistas, Sí, sí. pero también tiene unos atisbos teológicos que realmente al lector interesado, al lector acuicioso, al agudo, te dejan algunas preguntas, evidentemente que nacen también de la tradición bíblica, ¿no? ¿Verdaderamente este hombre hacía milagros? O sea, verdaderamente es la misma pregunta que se hace el romano ante el mismo Cristo crucificado. ¿Verdaderamente este es hijo de Dios? Sí, bueno, es que finalmente esas preguntas son las que todavía permean a la historia de la humanidad Y de la literatura. Y de la literatura y yo creo que de la misma religión, de la misma fe, ¿no? Todos queremos creer que Cristo era o el Dios de los dioses o el hombre de los hombres, ¿no? Así es. El hombre más bueno, justo, noble y piadoso. Y al mismo tiempo era un Dios, tenía la capacidad de convertir el agua en vino, curar enfermedades, en fin, o sea, era el gran Dios y el gran hombre, ¿no? Así es, fíjate que una de las cosas que me llama la atención de esta novela, Vicente, no sé si era también parte de la intencionalidad de tu obra, esta parte del diálogo entre los dioses paganos, porque vemos aquí que hay una gran tendencia a una novela de tipo dionisiaca, ¿no? El baile está presente por todas partes, la tolla, las bebidas que se van... espirituosas que se van libando a lo largo de la novela, pero también esta parte del ser humano y de sus pasiones que se encuentran y que a través de la música evidentemente afloran. Entonces pareciera que estamos ante un diálogo entre los dioses paganos y los ángeles cristianos. ¿Qué nos dices de esto? Ese capítulo precisamente es el del mejor sanador, ¿no? El de donde llega este enviado del emperador Tiberio a buscar a Jesús, ¿no? Por su fama de sanador. Así es. Sí, entonces en el inter de este capítulo, bueno, el ángel Azafel, que es este ángel distraidón, pues se va a conocer al otro cielo, ese otro cielo donde está el Olimpo, está el Parnaso, donde vive Apolo, viven las musas, están preparándose para la contienda. Esta es una leyenda mitológica, la de la contienda entre Apolo y el sátiro Marcias, ¿no? Así es. Contendieron a ver quién era el mejor músico de ese momento. Obviamente le ganó Apolo, pero el rey Midas, que era el jurado, era el juez de este concurso, falló a favor de Marcias, ¿no? Entonces Apolo lo castiga creándole unas orejas de burro por su carácter de no sabes escuchar, ¿no? Tienes un oído muy, muy malo, ¿no? Muy mal oído. Y obviamente el ángel se va a meter allí y goza de estos placeres dionisíacos, aunque está con Apolo. Dionisíacos e ditirámbicos. Sí, la claro. pasión por la música. La música para la escena, sobre todo. Para la escena. ¿Y qué les parece? Porque, bueno, pues este es un banquete también, pero es un banquete musical. Ya. Y estamos viendo que una de las grandes obras que menciona a nuestro amigo Vicente Gómez Montero en La Pandilla de la Musa, que recomendamos ampliamente, es justamente la famosa Misa del Papa Marcelo. Sí, bueno, es que esta es una misa muy curiosa. Palestrina, que es el autor, contaba que a él se la cantaron los ángeles, ¿no? Ajá, sí. Que un día quedó agotado él de tanto trabajar, de tanto escribir música, porque en aquel momento era trabajar con la partitura, el papel pautado y con el pianito, el clavecín, ¿no? Ajá. Entonces un día quedó agotado Palestrina de este trabajo, se quedó dormido y en su sueño los ángeles le cantaron la misa. Así es. Eso es lo que dice la tradición. La tradición y la leyenda, ¿no? Porque la música está rodeada de muchas leyendas, ¿no? Así como la de Palestrina y otras más curiosas más adelante, ¿no? Y entonces con este sueño, Palestrina escribe la misa del Papa Marcelo, ¿no? ¿Qué les parece, amigos, si con esta introducción de nuestro amigo vamos a escuchar esta pequeña parte de
Tú eres Pedro, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, que fue compuesta en el año de 1562 y que los manuscritos fueron encontrados en la iglesia de Santa María la Mayor, allá en Roma, y que es la que se canta polifónicamente cada vez que hay una entronización papal. Así que disfrútenla ustedes ahí en su casa. Esta es la misa del Papa Marcelo, Tú eres Pedro. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón y seguimos con nuestro amigo Vicente Gómez Montero hablando de la pandilla de la musa. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, querido Vicente, esta obra que tú mismo citas en tu novela de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tú eres Pedro? Es muy interesante. Te comentaba yo entre bambalinas, comentaba yo que en ese momento todavía la música no era plena, la música era más de la naturaleza. El músico escuchaba la naturaleza y trataba de reproducir un poco ad majorem Dei Gloria. El escudo jesuita, desde luego. Así es, la naturaleza. Entonces, por eso esta música todavía nos parece que todavía no es la música plena, todavía no es esa música posterior de la del Renacimiento o la del Romanticismo, ¿no? O la de Mozart, que esos ya fueron los que ya hicieron la música plena, la música de concierto plena, increíble. Sí, que con todos los instrumentos y además con adecuadamente, específicamente en cada momento entra tal o cual instrumento y va haciendo las delicias del alma, ¿no? Así es, ese es el punto, El músico, creo que de los artistas es el que está más cerca de Dios, ¿no? Sí, y mencionabas hace un rato aquel mito de el que tenemos que poner nuestro oído lo más fino posible, porque si no corremos el riesgo de quedarnos con orejas de burro. Bueno,
eso no es exactamente, no lo dije exactamente así, pero sí puede Sí, porque pensarse, no escuchamos sobre todo la tradición enorme que tiene la historia humana de su música, y ese es uno de los valores que encontramos aquí a lo largo de la pandilla de la Musa. Sí, el chiste, yo no sé si todo el mundo ve pintura. Sabemos que nuestro país es el que menos lee. Alguien Sí. nos lo dijo ya, ¿no? Tristemente, Tristemente. Pero sí sé que todos escuchamos música. Así es. Buena, mala, regular, de concierto, en la combi, en el auto, en la discoteca, en el antro que se va, en la calle. Todos escuchamos música. El chiste es que no hemos aprendido todavía un poco a delimitar qué música queremos escuchar, ¿no? Escuchamos lo que los medios nos dan, ¿no? Lo que los medios promueven. Así es que muchas veces no nos narran, como tú has querido también presentarnos en la novela, las situaciones más humanas. Sí, ¿no? sí. En este caso escuchábamos la misa del Papa Marcelo, pero vas hablando, por ejemplo, ahora en algún momento nos encontramos con la coronación de Popea, Sí. de Monteverdi, que no nos habla en concreto de hechos reales como otras obras que vas a citar también aquí, Claro. o de dioses o mitos, ¿no? Sí, perdón, esta nos habla de un hecho real, que es la situación de Nerón con Popea, que va a ser justamente entronizada. Sí, sí. Monteverdi es el que inventa la ópera, ¿no? En 1605. Además hay una fecha Una data justa, sí. La misa del Papa Marcelo, todo lo anterior es antecedente, es previendo. Así es. Sí, es predecesor. Pero el que inventa la ópera es Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi, por un encargo de su patrón, porque entonces todos los músicos, los poetas, los pintores tenían un patrón, un mecenas, Así es. el que les daba un dinerito Claro. al mes para que produjeran, nada más. Algún príncipe y en algunas ocasiones algún cardenal, que era también la iglesia, Claro, también claro que sí. solicitaba por encargo, ¿no? El chiste ahí era que obviamente el músico, el poeta, el artista tenían también que ser muy, ¿cómo se llama? Estar muy en el gusto del patrón, ¿no? Si no estaban en el gusto, pues jamás lo iban a hacer, ¿no? Y hay las grandes familias en el Renacimiento italiano, ¿no? Los Médicis, los Gonzaga eran los patronos de Monteverdi. Así es. Y Monteverdi un día le dicen, quiero que me hagas una cosa nueva, quiero ver algo nuevo, una música nueva. Y Monteverdi, en la novela, se pasma, Sí, o sea, sí. queda... Y el ángel diciendo, bueno, aquí es donde deben intervenir las musas, ¿no? Aquí es donde deben estar, y no veía ninguna, pues él se baja desde donde estaba y le murmura Al oído. una obra de teatro cantada, dice Monteverdi. Ajá. Y así es como inventa la ópera, gracias a este ángel, que creo que fue para lo único que sirvió en la novela. ¿No? Pero que fue, digo... proverbial. Claro, proverbial. Sí, sí. Hay un dato muy, muy chistoso, no quise ponerlo. La mamá del príncipe de Gonzaga, incluso se llamaba Vicente también, Vicente de Gonzaga. Sí. La mamá, ya anciana, ya muy viejita, es la única que ve al ángel. Ajá, sí. Es sí. la única que lo ve. Todos los demás dicen, pero ¿qué mira? ¿Y por qué grita? Fue un homenaje un poco a mi mamá, ¿no? Ah, caray. A mis dos mamás. Tuve una mamá que falleció muy joven yo, y después mi papá se volvió a casar, y doña Ali fue una gran mamá para mi hermano y para mí, ¿no? Fue una mujer espléndida. Entonces, a ella un poco, a mis dos mamás, le dedico este momento en que ella ve al ángel, en que la madre de este otro Vicente, de Vicente Gonzaga, ve al ángel. Mira qué interesante. Miren, Sí, sí. amigos, estas claves también de lectura, de interpretación. No se lo vayas también. a contar a nadie. No, eso queda nada más aquí bajo los secretos de TV UJAD y del banquete de Platón. Pero miren qué hermoso poder entender también cómo un escritor va plasmando también su propia experiencia. Decíamos hace un momento, no solo de la conciencia, de sus situaciones personales. Claro. ¿Te recuerdas, Vicente, cuando te comentaba de la primera vez que leí, porque esta novela hay que leerla una vez y otra vez y otra vez? Quiero decirlo, que coinciden los críticos que son ya diversos los que han leído esta obra. No es una obra fácil, sino que te propone algunas pausas, porque precisamente te provoca pensar.
Y le decía yo, me llama mucho el tema de la conciencia y tú me decías los entuertos del pensamiento. Todos tenemos esos entuertos del pensamiento, esas cosas que tenemos que recuperar de nuestra vida, ¿no? Hay momentos en que nuestra vida es está llena de tantas cosas que no nos detenemos a pensar, pero cuando ya los reflexionamos después, y esa es un poco la labor del escritor, creo yo, reflexionar sobre estos instantes en los que se quedaron ahí en el tintero, en el aula, en la plática, en el café, en la cama, no sé. Allí esos instantes hay que recuperarlos. O en el bar. En el bar, entre dos amargas copas, decía Gorostiza, ¿no? Entonces ahí es donde el escritor tiene que reflexionar, remover su pensamiento y tratar de paliar o aumentar el recuerdo, ¿no? El entuerto. El entuerto. Y este entuerto lo vamos a encontrar ahora, queridos amigos, en este programa con una ópera que vamos a ver. Sobre todo es muy conocida este opus que vamos a ver, que se llama Por ti miro, por ti godo, por ti miro, por ti gozo. Sí, sí. Es esta parte de lo que hablábamos, del sentir de la vida, de lo que le provoca el amante al amado. Claro. Y esta es una ópera que se llama La coronación de Popea, ¿no? Sí. Popea era la esposa de Nerón. Nerón se casó primero con su mamá. Sí. Eran terribles, los emperadores romanos, específicamente Nerón eran terribles. ¿Te acuerdas del Nero Redivivus, ¿no? Que él quería aparecer como eterno, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, entonces esta pieza es sobre, esta ópera, La coronación de Popea, es sobre la esposa que él tiene que tomar a instancias del Senado y que, bueno, provoca una tragedia entre él, Agripina, que era su mamá, así es, y Popea, que era la nueva esposa, ¿no? ¿Qué les parece, amigos, si vamos a escuchar de Claudio Monteverdi la Incoronazione di Popea? Y bueno, al volver regresamos aquí en el banquete de Platón. Vamos a escuchar y a deleitarnos con la voz de Sara Connolly.
¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en el banquete de Platón con nuestro amigo Vicente Gómez Montero y siempre es una delicia volver a escuchar gracias. Esto que nos regalas y que aparece de pronto para el lector que agarra por primera vez una novela de estos vuelos. Se va a encontrar primero con, bueno, pues una introducción, pero también con un esquema que no es común en una novela. Es decir, tú presentas una obertura y también presentas una coda al final. Ah, bueno, sí. Sí, claro. ¿De qué se trata esto? Bueno, es seguir un poquito el esquema de la ópera, ¿no? Una obertura, una coda al final, un intermedio, primer acto, segundo acto, tercer acto, y hasta que llegamos al final, en la coda, ¿no? La coda es esa música, es ese ritmo que suena antes del final de cada melodía o de cada composición musical, ¿no? Entonces, esta fue la pretensión de hacer una novela parecida a la ópera, ¿no? Yo tuve un buen amigo de café, estos amigos de café que son entrañables porque aprendes mucho y conversas mucho y pierdes mucho el tiempo. Que lo ganas, en realidad. Que lo ganas, el ocio, ¿no? Posteriormente. Pero él me decía, es que tu problema es que quieres hacer una ópera, decía él, y no, tienes que hacer literatura. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer literatura combinada con un poquito de ópera, ¿no? Ajá, este híbrido artístico. La ópera es un híbrido, ¿no? Tiene música, tiene actuación, tiene canto, pero también tiene escenografía, pero también tiene efectos especiales, ¿no? Que en aquel momento, cuando descendía el Deus ex machina, ¿no? Del cielo, se abrían las nubes para ver a Zeus, ¿verdad? Pues claro que se abrían las nubes. Esto era con una mecánica de ingenieros. Así es. Que estaban también lo que después fueron los escenógrafos, ¿no? Los que movían y los vestuarios. Y el vestuario, obviamente, también, porque para crear la ilusión tienes que presentarle la ilusión completa al espectador, no le puedes presentar partes. Así es. Y esta parte de ilusión que también se puede, que esa es la parte de una virtud narrativa, porque alimentas en el lector esta imaginación y puede visualizar a través de la lectura de tu novela esas escenas, pero si además las acompañas, como lo estamos haciendo hoy aquí en el banquete de Platón, escuchando las melodías, claro. que son parte de la historia de la música, de la humanidad y que son de las mejores. Estamos haciendo, de hecho, queridos amigos, ustedes en casita están disfrutando realmente de los capolaboros, de las grandes obras maestras de la música de la humanidad. Y eso es una de las cosas que encontramos aquí y por eso nos explicamos ahora con lo que nos explica aquí el maestro Vicente, que usted va a encontrarse en la novela precisamente un esquema de ópera. Sí, y bueno, el punto es que Claudio Monteverdi fue el primero que dividió esta composición musical como él pensó ya en un teatro cantado, en un teatro que no es, ¿cómo se llama? Que no era el hablado del de siempre. El ¿no? drama. El drama, no. Él quería un teatro cantado y ese es el punto, esa es la otra parte de la ilusión. Nadie comete incestos, asesinatos, nadie se sube al trono o planea seducir a una mujer cantando, ¿no? O envenenarse. O envenenar, o todo esto, nadie lo planea cantando.
Claro. Esa es la ilusión mayor de la ópera, ¿no? Del teatro musical. Todo es cantado, los sentimientos son cantados, los sentimientos en vez de expresarse, oh, me siento muy mal, así hablando, que sería muy, muy absurdo, pues se fueron al sumo absurdo, ¿no? Vámonos al sumo absurdo, que es el expresarlos cantando, ¿no? Sí, contra un racionalismo o con lo que mencionábamos hace un momento también, porque habrá que recordar que en esa época había muchas restricciones también culturales por parte de la iglesia. Y decíamos hace un momento, tras de cámaras, que la voz femenina que ustedes hoy ven naturalmente en la ópera, claro, era una voz que estaba vietata, que estaba prohibida. Así es. En ciertos escenarios porque no, claro, era bien vista, ¿no? Claro, se utilizaba al castrati, ¿no? Exacto. El castrati era este ser que, pues bueno, cuando descubrían facultades en él de niño y lo ponían a cantar de niño, cuando ya, antes de que perdiese la voz de niño, era castrado, ¿no? Él era quitada una parte de su virilidad. De su virilidad para que mantuviera la voz aguda. El problema es que a veces, aún con la operación, porque además era una operación quirúrgica de una esplendidez. Que para su época... era perfecta. Todo el mundo se imagina la cosa así brutal de agarrar unas tijeras y perdón por lo gráfico. Por lo gráfico del asunto. Pero el chiste era que era una operación quirúrgica de las mejores que se podían haber hecho nunca en la historia de la humanidad. Sí, porque además eran personas que formaban parte de la corte, ¿no? Claro, no eran del plebe, del claro, pueblo, eran gente sumamente elegidas, cultas precisamente por su voz angelical, que era la que había que cuidar. Y había un problema, pero había un problema. El problema era que a veces, aún con la operación, la persona cambiaba de voz. Una tragedia, porque completamente. ¿qué hacía con su vida? ¿Sabes, ¿no? Sí, ¿sabes qué hacía con su vida? Se volvía el que cargaba las maletas, el que maquillaba a los castrati, que sí ya eran estrellas, ¿no? Así es. Y todo el mundo, lo que decíamos hace un momento, todo el mundo piensa que el salto de una época a la otra fue de inmediato. No. Los castrati tuvieron una época de oro que casi duró 120 años. Ajá, sí. De hecho, un siglo y 20 años. Poca justicia le ha hecho la historia del arte a los castrati, bueno, salvo algunas películas o novelas, pero en realidad fueron parte nodal de lo que hoy gozamos nosotros en la música, ¿no? Claro. Y había castrati contralto, que eran los que hacían los papeles de varón, y había castrati soprano, que eran los que hacían los papeles de mujer. Ahora bien, el chiste de toda esta tragedia operística es que obviamente cuando ya suben las mujeres al escenario, ya se quita el veto y entran las mujeres al escenario, pues los castrati dejan de existir. Así es. Y solo quedaron algunos castratis viejitos, ¿no? Así es, los... el famoso Farinelli, por ejemplo. Farinelli, al final de su vida lo contrató el rey Carlos II de España. Y lo contrató porque era un rey que tenía un gran insomnio, no podía dormir y solo se dormía con la voz de él, que le cantaba Farinelli, lo arrullaba y se dormía Carlos II. Y le llamaban el hechizado por eso, ¿no? El hechizado. Esa es una muy buena recomendación también para seguir la de Farinelli. Pero ¿qué les parece, amigos? Y ahora siguiendo la recomendación de la novela de nuestro amigo Vicente Gómez Montero, La pandilla de la musa, que cada vez se antoja todavía más releer y volver a leer, escuchamos ahora El Orfeo. Se estrenó en el año de 1607 y es una de las primeras obras consideradas, como ya nos dijo el maestro, ópera. Se llama originariamente Fábula de Orfeo y es la narración de Orfeo que feliz entre los montes busca a su amada Eurídice, quien es mordida por una serpiente, y Orfeo baja a los infiernos para rescatarla de la muerte. Vamos a escuchar de Monteverdi, del director Jordi Sabal, La Toccata. Quédate con nosotros en el banquete de Platón.
Esperamos que les haya gustado esta tocata de Claudio Monteverdi y al volver del corte vamos a escuchar la recomendación de la Librería Universitaria de la UJAT. Quédate con nosotros en el banquete de Platón. Estamos hablando con Vicente Gómez Montero sobre una de sus últimas novelas, porque todavía falta, tenemos una sorpresa que les vamos a dar a lo largo del programa, La pandilla de la Musa. Este es el banquete de Platón. Vicente Gómez Montero, un hombre de letras. Nació en 1964. Es originario de Veracruz. Es escritor, locutor, narrador y dramaturgo. Fue alumno del taller literario de la Casa Museo Carlos Pellicer, a cargo de Andrés González Pajés. Es miembro fundador de la Sociedad de Escritores Tabasqueños y miembro fundador del Foro Artístico y Cultural de Tabasco. Vicente Gómez ha sido galardonado con el Premio Estatal de Periodismo José María Bastar Sazo, referente a periodismo cultural en 1998. Ha ganado el Premio de Guiones de Radio convocado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Fue ganador en 2004 del Premio Celestino Gorostiza de Teatro organizado por el INBA, la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la obra El Otro Hijo, y ha sido acreedor de menciones honoríficas en guiones de radio del concurso Margarita Circu, convocado por Radio Exterior de España, y el concurso de cuentos convocado por la editorial Usumacinta. Ha publicado más de una decena de libros y ensayos en diferentes recintos culturales, entre los que destacan Las Puertas del Infierno, Cuentos con las Vocales y José Gorostiza, La Palabra Infinita, Eroticón, Para un Ambiente Sin Nombre, José Gorostiza y Antología de Teatro Infantil, publicada por Eddie Musa, donde presenta la obra de teatro El Aprendiz del Diablo, y recientemente La Pandilla de la Musa y El Árbol de los 7 Demonios. Con apoyo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, publicó su libro de teatro Los Órganos Milagrosos, dentro del marco del Festival Cultural Ceiba Tabasco 2004. Presentó la obra Así que pasen 500 años, y el 1 de septiembre de 2005 estrenó su obra El Reposo del Ogro en el Teatro Esperanza Iris. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondes? Robé canciones de otros y las llevé por plazas y ciudades. Alegré corazones de niños y viejos. Y esa es mi fechoría innombrable. Usted no va a delatarme, ¿verdad? No, yo no. Pero el ogro que vive en este castillo no le gustan los niños. No, bueno, sí le gustan. Pero asados con papa y cebolla. ¡No es verdad! ¡No es verdad! Hay que reconocer que Vicente Gómez Montero es un apasionado por la literatura y busca entrar a través de sus letras al corazón de cada lector que adquiere un libro de su autoría. Esta noche, la Librería Universitaria de la UJAT te presenta El goce de pensar de Lin Yutang, un filósofo chino que puedes hoy comprender con este título que puedes adquirir en la Librería Universitaria. Te obsequiamos un breve pensamiento del goce de pensar, lo que hoy algunos filósofos conocen como fruición. No se lee para mejorar el espíritu, porque cuando se comienza a pensar en mejorar el espíritu o la mente,
desaparece todo el placer de la lectura. Estas son las personas que dicen debo leer a Shakespeare y Sófocles, Cervantes, para poder ser un hombre culto. Estoy seguro de que un hombre así no será culto jamás. Una noche podrá leer a Hamlet de Shakespeare y saldrá de ello como de un mal sueño, con el único beneficio de poder decir que ha leído Hamlet. Todo el que lea un libro con sentido de obligación es porque no comprende el arte de la lectura. Este tipo de lectura con fines de negocios es igual a la lectura de los archivos y antecedentes por un político antes de pronunciar un discurso. Es apenas pedir consejo e información de negocios y no leer. Por ende, considero el sabor o el gusto como la llave de toda la lectura. La forma más higiénica de comer es, al fin y al cabo, la de comer lo que gusta, porque entonces tiene uno seguridad de la digestión. Cuando se lee como cuando se come, lo que hace bien a uno puede matar a otro. Este es el libro El goce de pensar de Lin Yutang y puedes acudir a la librería universitaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la dirección que aparece en pantalla. Recuerda que nosotros te proponemos cada semana un nuevo libro para que podamos meditar sobre el arte de pensar. Este es El banquete de Platón. Quédate con nosotros y puedes acudir a la librería de la UJAT. Y recuerda, teme al hombre de un solo libro. Gracias por permanecer en El banquete de Platón y seguimos con nuestro amigo Vicente Gómez Montero en este banquete musical a propósito de su novela que seguimos recomendando ampliamente, pero no podemos, porque ya llevamos nuestro programa, el tiempo es así, dejar de pasar en este primer programa con Vicente a Mozart. Ah, bueno, claro, no, definitivamente. Mozart es el gran compositor de todos los tiempos, ¿no? Todos los compositores posteriores abrevaron de él, ¿no? Hablaron de él, se nutrieron de lo que él hizo, ¿no? Y a pesar de tener una vida muy corta, duró 36 años, 35 años. Exacto, y de hecho esta obra que vamos a ver la estrenó 3 meses antes de morir. Sí, La flauta mágica está rodeada del aura de la leyenda del Requiem y de la flauta mágica. Ajá. El Requiem se lo encarga un hombre que se llamaba el conde Walsegg, que él encargaba así piezas musicales maravillosas a músicos maravillosos y las estrenaba como suyas. Las plagiaba vilmente, no había derechos de autor, nadie protegía nada. Como ahora, sí. Y en ese punto Mozart empieza a alucinar a raíz de esta enfermedad que tiene, la angina de pecho, la constipación, que fue un infarto fulminante el que se lo llevó. Empieza a alucinar que este enviado del conde Walsegg es el enviado de la muerte que viene por él y que el Requiem es para su funeral, ¿no? Ajá. Entonces, sí fue un bálsamo para Mozart componer la flauta mágica, ¿no? Está llena de melodías deliciosas, de momentos deliciosos, y dio culmen a un hombre que pudo haber escrito las páginas más deplorables, más pesimistas del mundo, porque su vida fue muy tortuosa, muy lamentable, muy oscura. Muy oscura sobre todo por la penuria, la carencia, ¿no? Sí. Y no lo hizo, al contrario, escuchamos a Mozart y tenemos siempre, cuando tú escuchas a Mozart tienes la sensación de que lo has escuchado toda tu vida. Exacto. De que lo que estás escuchando, eso que estás oyendo, aunque lo oigas por primera vez, ya lo oíste. Así es envolvente. Completamente. Sí. Y para nuestros amigos de TV UJAT, tenemos ahí también, es muy importante porque algunos le atribuyen algunos resabios masónicos a esta melodía que vamos a escuchar. A la flauta mágica en general, ¿no? Así es. Pero esa fue más idea del libretista que del mismo Mozart, ¿no? Sí, porque él se dedica un poco más al tema de la composición musical, pero estos símbolos de la luz, de las tinieblas, de la sabiduría, claro, de los montes entre columnas, típico de la masonería. Pues, ¿qué les parece, amigos, si vamos a escuchar para continuar con el diálogo con nuestro amigo Vicente Gómez Montero? Y les invitamos a que nuestro próximo programa, la segunda parte de esta entrevista, vamos a ver, no el desenlace, porque para eso hay que leer la novela, pero sí las claves de interpretación que el maestro Vicente Gómez Montero nos está obsequiando en este programa, en la segunda parte del banquete de Platón, sobre la pandilla de la musa y otras novedades que nos trae el maestro Vicente. Quédate con nosotros. Nos veremos la próxima emisión y te dejamos disfrutando esta noche
Queen of the Night, la reina de la noche, de Diana Danrau, de Medici TV, y estamos en el banquete de Platón. Aquí es donde triunfa la luz, la verdad y la sabiduría. Es la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Disfrútala y nos vemos en la próxima edición del banquete de Platón con Vicente Gómez Montero. Gracias, amigo, por esta Muchas gracias entrevista y nos vemos la siguiente, ¿te parece? Será un gusto.